Querida Delma, muchas gracias por invitarme a participar en esta iniciativa tuya. Y muchas gracias por tu esfuerzo incansable de ir construyendo paso a paso este sueño de una comunidad internacional que empezamos juntos hace ya más de 10 años. Para mí la e-cultura es la cultura digital, es el inicio de un mundo nuevo que llamamos algunos tecnoculturas. Dirijo un grupo de investigación en tecnoantropología y, como sabes, para los antropólogos la cultura es un sistema de conocimiento que compartimos socialmente. Los sapiens somos animales culturales, esta es nuestra naturaleza. Generamos valores, creencias, conocimientos, leyes, mundos simbólicos que nos ayudan a organizar nuestra vida social, a reorganizarla y a generar nuevas. Las tecnoculturas pensamos que son un tipo de culturas que tienen una particularidad, convierten la innovación en el modo característico de conocimiento. Los humanos hemos innovado desde nuestros orígenes africanos hace miles y miles de años. Inventamos una tecnología pionera, el lenguaje natural, y con él generamos otro mundo, imaginamos lo sobrenatural, creado por la palabra. Dijimos en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este mundo divino, poblado de dioses y diosas, lo convertimos en la fuente de nuestro poder creador humano. A estos primeros modos de cultura los podríamos llamar mitoculturas, serían nuestras culturas primigenias, originarias. Más recientemente los humanos empezamos a organizarnos en grandes poblaciones, inventamos otras tecnologías como la escritura y el cálculo, y con él los primeros lenguajes formales, la geometría, la aritmética, la lógica, las matemáticas. Pasamos a generar un conocimiento destinado a entender el mundo mediante la lógica, los sentidos, mundo que llamamos cultura científica. Este mundo se basa en descubrir este mundo ordenado que llamamos cosmos, y hoy en día la matemática y la ciencia se han impuesto como el modo de conocimiento cultural quizá más valorado en la civilización moderna. A este mundo lo podríamos llamar logoculturas. Pero hace pocas décadas, como bien sabes, ha empezado a emerger un nuevo tipo de cultura, la e-cultura, la cultura digital. Se basa en este invento de nuevas máquinas generadas por los humanos. Estas máquinas se generan con un tipo de conocimiento, es decir, que se empieza a llamar diseño. Es una combinación de imaginación y razón, de arte y de ciencia. Es la cultura en suma de las nuevas tecnologías. Se trata ahora no solo de imaginar mundos fantásticos o de descubrir simplemente la realidad, sino diseñar nuevos mundos hechos por nosotros mismos, los humanos. Es lo que Herbert Simon llama los human-made worlds, los mundos hechos por los humanos. Esta nueva cultura, es decir, como todas, es un invento humano, pero hay una diferencia que es característica. Hoy sabemos y podemos aceptar que esto realmente es un mundo hecho por nosotros. La generación de esta nueva cultura es obra nuestra, somos sus autores, ya no podemos responsabilizar a los dioses o la naturaleza de sus resultados. Estamos construyendo una nueva ética y un nuevo derecho basado en el valor de la responsabilidad, de nuestra responsabilidad. La e-cultura es solo el comienzo, los ordenadores, internet, la inteligencia artificial, es solo el principio. Estamos empezando también a diseñar combinaciones genéticas, a generar nuevos materiales. Por lo tanto, junto con la e-cultura hemos comenzado una biocultura, una nanocultura, en suma, tecnoculturas. ¿Cuál es el futuro de la e-cultura? La e-cultura está pasando por una crisis muy interesante. Los que empezamos con Internet en nuestros países hace ya 30 años, tampoco estamos muy contentos con la evolución de esta red. La innovación tecnológica con más impacto en las últimas décadas se está convirtiendo en un instrumento de control y manipulación en manos de grandes gobiernos y grandes corporaciones. Estas instituciones reproducen valores y formas predigitales basadas en la idea de control, la acumulación insaciable. La innovación tecnológica hoy vemos que no es suficiente, ha de ir acompañada o pensamos que puede ir acompañada de una innovación social tan innovadora como aquella o más. Y así es como vemos el futuro de la e-cultura. Extender, abrir la cultura de innovación no solo a las máquinas inteligentes, sino a todo el mundo, a todos los humanos. Generar nuevas y diversas formas de organizarnos y de convivir los humanos a escala planetaria y los humanos con el resto de las máquinas y la naturaleza. Querida Delma, cuenta con mi apoyo a esta campaña que has comenzado, que me gustaría que fuera por las e-culturas, destacando su carácter plural y respetuoso con la diversidad más necesaria que nunca de estas culturas. Justamente hoy, 12 de octubre, fecha muy significativa en la historia de nuestros países y del conjunto de la humanidad. Un fuerte abrazo desde Barcelona a todos vosotros, particularmente a tu, Delma.